Vamos a hablar de papas. La cambray, la espiropapa, la papa caliente, el papa panamericano. No vamos a hablar de esos papas. Vamos a hablar de todos los papas que han estado a través de la historia, desde San Pedro, el primero de los papas, hasta el papa actual, que justamente es papa americano. Así que quédense porque esto se va a empapar. Cibernautas, soy el Maestro Gus y estamos una vez más aquí en una plática que siempre disfruto muchísimo, que es Mira quién manda, donde hablamos de liderazgo a partir de sus personajes desde muchos ángulos, y el día de hoy el tema es papas. Pero antes quiero saludar a mi estimado Gerardo Laveaga. ¿Cómo estás? Gus, encantado de estar contigo y con los cibernautas. Estamos muy contentos que ahora hablamos de papas. No se confundan, no vamos a hablar de papas cambray, no vamos a hablar de espiropapas, no, vamos a hablar de papas. Líderes importantísimos alrededor de la historia, a través de la historia, líderes que han marcado enormes diferencias en cómo se funciona, cómo se maneja esta institución. ¿Cuál considerarías, bueno, primero y antes que nada, qué caracterizaría de manera general el liderazgo papal? Bueno, que es el poder emocional, que es el poder intelectual, que es el poder blando, como dicen los teóricos de hoy. No es el poder de que tengo tantos ejércitos y tengo tantos aviones y tengo tantas bombas. Es el poder de, si tú no me obedeces, te puedes condenar. Te puedes ir al infierno el resto de tu vida. Y el miedo ha sido uno de los grandes motores de la humanidad. El miedo tuyo, el mío, el de todos nosotros. Y los papas han jugado y han sabido manejar con mayor o menor inteligencia el miedo de los fieles. Interesantísimo esto. Y si tuviéramos que pensar ya en figuras de este liderazgo papal, ¿cuál sería una de las primeras y más importantes? Me imagino que muy al inicio de la fundación de la Iglesia Católica. Bueno, el primer papa de la historia se considera San Pedro, porque recordemos que Jesús en algún momento le dice: tú eres la piedra sobre la que edificaré mi comunidad, mi eclexia, mi iglesia. Y bueno, a partir de entonces, aunque Pedro era el jefe de una pequeña microscópica comunidad, y San Pedro, como ahora le conocemos, es el líder de los seguidores de Cristo, pero son perseguidos, son crucificados. El propio San Pedro murió en una cruz. Cuando lo clavan en la cruz, dice: lo único que yo pido es, para no morir como mi maestro, que me claven de cabeza. Entonces, él está crucificado de cabeza. Uno de los cuadros más bonitos de Caravaggio es justamente la crucifixión de San Pedro en la iglesita de Roma, de Santa María del Popolo. Y bueno, los cristianos son una secta perseguida, pero poco a poco, secretamente, se va ampliando. ¿Cuál es el éxito del cristianismo? Que a diferencia de las religiones laicas, perdón, de las visiones laicas o de las otras religiones, no te promete vida eterna. Y el cristianismo te dice: si obedeces, si cumples con esto y con esto, la gloria eterna. ¡Wow! Vas a mirar a Dios, vas a estar con Dios. Eso es muy seductor, Gus. Eso es maravilloso. Si yo cumplo con esto, ¿voy a ver a Dios? Sí, vas a ver a Dios. Y entonces empieza a crecer y a crecer y a crecer. Hacia el año 330, ya pasó mucho tiempo después de la muerte de San Pedro, el emperador Constantino se da cuenta que todos sus soldados son cristianos. Todos sus soldados son cristianos. Dice: no tiene sentido perseguir una religión porque ni persigue ni funciona. Y entonces Constantino, que es un genio, dice: se me apareció la cruz de Jesús. Y en esta batalla de Milmo, donde enfrento a Magencio, he oído una voz que decía: con este signo vencerás. Y soy cristiano. Y Constantino, que era un pragmático, y mató a su mujer, mató a su hijo, mató a cuantos pudo, pero decía: Cristo me ha hablado. Pero a partir de entonces hay muchas invasiones que están llegando por otros lugares y tiene que ir a gobernar el imperio a lo que iba a ser Constantinopla, hoy es Estambul. La nueva Roma le puso, y deja en Roma al jefe de los cristianos, que es ni más ni menos que Silvestre, el Papa Silvestre, que es otro de los grandes papas, porque con él empieza el poder de la Iglesia Católica, con Silvestre, porque Constantino se lo permitió. Se lo otorgó, claro. Pues yo creo que esos eran los papas fundacionales, ¿no? San Pedro y Silvestre.
Y este papa tuvo la inteligencia de acercarse a Constantino, aprovechar lo que Constantino le daba para empezar a formar una institución. Ahora, dijiste algo que me llamó mucho la atención, regresando un poquito al tema de por qué el cristianismo se populariza tanto. Todos los soldados de Constantino eran cristianos. Es decir, también es de estas primeras religiones en donde también la gente que no tiene tantos privilegios, que no está en el poder, que no son necesariamente privilegiados, tienen acceso a la vida eterna. Es la primera vez que es algo tan popular, ¿no? Es una preciosidad. Y es un gran eslogan de campaña. Claro, pórtate bien, obedéceme. Y mira, ahorita te vas a morir como yo y como todo el mundo se va a morir. Pero la diferencia es que si tú me obedeces, te vas a ir a la gloria eterna. Y los que no obedezcan, no. Claro, gran eslogan de campaña. Entonces, Silvestre sería de los primeros. Su liderazgo lo podríamos... ¿Fue suyo o fue más de Constantino? Ahí me queda esa yo creo que fue más de Constantino. Ya. Yo creo que la visión de Silvestre fue irse ajustando. Pero cuando en 1075, ya estamos en la Edad Media, hay otro gran papa, enorme papa, Gregorio VII. Gregorio VII en 1075 publica un documento que se llama... es un documento que explica por qué el único que puede mandar es el Papa. ¿Por qué todos los reyes tienen que inclinarse ante el Papa? Dictatus Papae se llama el documento, dictado del Papa. Y Gregorio VII crea esta religión de la primacía papal. El problema es que no le obedecen, no le hacen caso, acaba apaleándolo. Usted cállese, el emperador del Sacro Imperio Romano se levanta contra él. Es la gran querella de las investiduras. ¿Quién nombra obispos, el Papa o el emperador? Y el Papa pierde. El Papa inicia esto, pero pierde. Y unos años después, en 1189, llega el que desde mi punto de vista es el papa más genial de todos los papas, Inocencio III. Genio entre genios. Si yo tuviera la oportunidad de platicar con un personaje de la historia, con un solo personaje de la historia, ese sin duda sería el papa Inocencio III. Lotario di Segni se llamaba. Es el que crea, a partir de lo que había hecho Gregorio VII, es el que va a abordar. Imagínate, inventa las llaves del Vaticano cruzadas. Las 2 llaves cruzadas que hoy se usan. Sí. Si te portas bien, te abro la puerta. Si te portas mal, te la cierro. Es el Papa que inventa la confesión. Okay. Cuéntame, hijo mío, con quién te acuestas, con quién tienes relaciones sexuales, con quién haces negocios. ¿Qué opinas de tu jefe? ¿Qué opinas de esto? ¿Qué opinas de aquello? Imagínate el poder que adquiere el Papa, Inocencio III, cuando tiene espías en toda Europa. Claro. Y cuando los reyes le van a contar sus pecados y sus planes. Pero no solo eso, inventa el matrimonio indisoluble. Lo que Dios une, no lo separa el hombre. Salvo que yo lo apruebe, claro. Y si me das una limosna, pues mejor, hijo mío, será más interesante. Inventa la transubstanciación en el Cuarto Concilio de Letrán. Cuando un sacerdote le hace así a una copa de vino, ese ya no es vino, es la sangre de Cristo. Y si le hace así a un pedazo de pan, ese ya no es un pedazo de pan, es el cuerpo de Cristo. Imagínate el poder, y la gente lo cree, y 800 años después la gente hoy lo sigue creyendo. Claro. Imagínate el poder, este poder blando del que hablábamos, que logra Inocencio III. Me parece que es el papa más grande de todos los papas que ha tenido la Iglesia. Creando símbolos también para su marketing. Ahí estaba el inicio del marketing, desde ahí. Y además, algo que me llama mucho la atención es cómo fantasías tan elaboradas, porque es pensamiento mágico al final, cómo fantasías tan elaboradas pueden llegar a tener tantas consecuencias en la sociedad, en el poder, en la influencia entre los gobernantes, reyes. Había una competencia franca, además, ¿no?, entre reyes y papas por aquellas épocas de quién tiene el poder, quién manda. Con Inocencio no, con Inocencio manda el papa. Con Gregorio VII sí, todavía manda el emperador. Claro. Con Inocencio III manda el papa. Y se acaba. Es más, hay un rey que le dice, yo no te hago caso, el rey soy yo, tú no eres quién. Bueno, hijo mío, si eso piensas, a partir de hoy te quito Inglaterra. Ya Inglaterra no te pertenece,
ordeno que se cierren todos los templos y tus súbditos ya no tienen obligación de obedecerte. Y Juan pasó a la historia, el rey inglés, como Juan sin tierra, se quedó sin Inglaterra. Es cuando los varones le imponen la Carta Magna y le obligan a cumplir ciertas condiciones. Sí, en efecto, pero la imaginación de la gente hace todo, la narrativa. Claro. Pero pasa hoy lo mismo con las banderas. La gente, de todos los países, saluda a un pedazo de tela de colores y muere por la bandera de colores. Es imaginación. Claro. La gente muere por su Dios. A mi Dios lo respeta. Si yo creo en Dios y voy a morir por Él, pues están muriendo por locuras, porque la bandera, los dioses, son símbolos. Claro. Ahora, cuando ya entran las cosas más complicadas, es cuando Gregorio IX, que es sobrino de Inocencio III, Gregorio IX, hay un papa entre los dos, decide crear el Tribunal de la Inquisición en 1233. Inocencio quemaba a los herejes. No obedece, que lo quemen, que lo quemen. Y su sobrino, que es un jurista, Inocencio era jurista, su sobrino era un jurista más pulcro, dice, a ver, no podemos quemar nada más por quemar. Vamos a preguntarle a la gente qué hizo, quién lo acusa y quién lo defiende. Vamos a hacerle un juicio. Acaban quemando a la gente, pero ya con un juicio muy elaborado, que es el del Tribunal de la Santa Inquisición. Horror, horror de horrores. Quemaban a todos aquellos que no comulgaban con la visión de la Iglesia Católica. Bueno, y conocemos historias trágicas en todo sentido. Luego esto se va a ir atenuando poco a poco, pero bueno, subsisten muchos elementos. Más adelante, por ejemplo, se crea Paulo IV el Index Librorum Prohibitorum, el índice de libros prohibidos. Yo, Iglesia Católica, te digo qué puedes leer y qué no puedes leer. Y si tú lees esto, te condenas. Uno de los cargos que se hicieron contra Miguel Hidalgo era que leía libros prohibidos por el Index. Tenía en su casa libros prohibidos por el Index. Estaba desafiando a la Iglesia siendo sacerdote. Y bueno, eso es un índice de libros prohibidos. O sea, la Iglesia te va moldeando la forma de pensar, de sentir, de aproximarte a tu realidad. Y qué impresionante que haya habido un papa que tuvo la visión de hacer tantos cambios a la Iglesia que al día de hoy, como bien mencionabas, siguen vigentes. Pero me quiero regresar también a ese momento porque dijiste algo que me llamó mucho la atención. Aquí hemos hablado de muchos líderes y figuras históricas que han marcado el rumbo de la historia. Y me llamó la atención que mencionaste que si hubiera alguien con quien tendrías que platicar es con este papa. Inocencio III. Inocencio III. ¿Por qué con él? ¿Qué le preguntarías? Me llamó mucho la atención porque dije yo, aquí hay carnita, aquí hay algo. Yo no le preguntaría, escribí un libro sobre él. Mi novela El sueño de Inocencio tiene que ver justamente sobre el Papa Inocencio III. Claro. Es una época que conozco bien de la historia. Y cuando he ido a Roma, voy a visitarlo a su tumba, está en San Juan de Letrán. Ahí está Inocencio 1, 2, 3. O sea, es un personaje que no necesita ejércitos para imponer su voluntad. Claro. Te voy a seducir de tal manera que tú vas a hacer lo que yo quiera cuando yo quiera. Y si no, te condenas. Y tu alma inmortal va a estar eternamente condenada por demonios horrorosos. Es un genio. Claro. Y que te convenza de eso, un genio mayor. Claro. Por supuesto. Otros papas, Gregorio VII no lo consiguió. Digo, eran circunstancias, pero Inocencio aprovechó muy bien las suyas. Luego viene la Inquisición, luego viene el libro, el índice de libro, el Index de Librorum Prohibitorum, y luego viene una etapa interesante. Va a venir un sucesor de Inocencio III que va a querer imponer otra vez su decisión, porque llega un momento en que hay tal corrupción que llega al poder Celestino V. Celestino V es el más santo de los papas. Estuvo cerca de un mes en el poder y renunció. Fue el primer papa que renunció. Era un ermitaño, un viejecito que vivía alejado de la humanidad, rezaba y rezaba por el bien. Y era tan santo que lo sacaron de su refugio y lo nombraron papa. Pero el papa pues no sabía ni entendía qué estaba haciendo ahí. Dijo, oye, yo quiero seguir rezando. Yo no organizo ni voy a ir a ver a líderes. No. Y renuncia. Pero el sucesor suyo dice, no, al rato lo vuelven a traer y lo manda a encerrar. Bonifacio VIII. Bonifacio VIII es un loco, quiere hacer lo mismo que Inocencio III, pero las circunstancias ya no le favorecen. Incluso hay una escena en que el secretario de Relaciones del rey de Francia lo va a bofetear en Agnani.
Y pasó como un papa fallido. Pero después del santo Celestino V, y Dante, en la Divina Comedia, pone en el infierno al Papa Celestino V. Dijo, fue un timorato, un miedoso, que no supo hacer, no hizo ni bien ni mal, pero está en el infierno por tibio. Pues él era un santo. Si a ti y a mí nos ponen a pelear sumo, pues vamos a fracasar en el primer arranque. Puede que yo tenga mejores posibilidades, pero no nos va a ir bien. No estamos diseñados para eso, y Celestino V no estaba diseñado para esto. Claro. Después de estos papas medievales fantásticos, vienen los papas del Renacimiento. Claro. Bueno, va a haber una escena, después de Bonifacio VIII, en que el rey Felipe el Hermoso de Francia manda a los papas a Aviñón, y todos los papas van a ser franceses. Y 7 papas fueron franceses y despacharon en Aviñón. Hoy en Aviñón se conserva todavía el... Hay un palacio gigante. Yo recuerdo de los papas. Haberlo visto ahí, impresionante el muro. No ves el cielo, si estás frente a él, no ves el cielo, estás hasta arriba, un muro impresionante. Yo también me quedé muy impresionado de esta etapa de la historia, que además, hasta que no estuve ahí, no la conocía. Bueno, 7 papas estuvieron ahí. Y cuando termine este periodo sombrío para la Iglesia Católica, van a venir cismas, un cisma terrible, donde hay 3 papas al mismo tiempo. El Papa de Aviñón, el Papa de Roma y un Papa español que dice, no, ni el de Roma ni el de Aviñón soy yo. Entonces hay 3 papas. Y llega Martín V, que será el Papa conciliador, que va a cambiar la sede que estaba en San Juan de Letrán, la va a poner en el Vaticano, se inician los operativos para San Pedro, va a hermosear Roma. Dicen que Martín V es el primer Papa del Renacimiento. Pero bueno, los grandes papas renacentistas son, por ejemplo, Julio II, este papa armado que andaba con una coraza y que es el que contrata a Miguel Ángel, a Rafael, a todos los grandes artistas de su época para pintar la Capilla Sistina, para hermosear Roma, para crear una urbe hermosa. Julio II me cae muy bien, digo, era un miserable, pero bueno, era un gran arquitecto, hizo muchas cosas interesantes. Después de él vendrá la época de Lutero, cuando Lutero clava sus 95 tesis en Wittenberg, 1517, para decir, toda esta Iglesia Católica es una ramera, es una prostituta, y todo lo que te cobran para que no te vayas al infierno, que estés menos tiempo en el purgatorio, es una farsa. Y Lutero está indignado. Y los papas tienen que reaccionar, y van a reaccionar al Concilio de Trento, para decir, Lutero se equivoca. Y Europa se divide en 2. Los protestantes, con Lutero, con Zwinglio, con John Knox en Escocia, y los católicos, Francia, Italia, España, los que siguen siendo fieles En esta escena hay un gran hombre que no fue papa, pero que fue el gran defensor de la Reforma, Ignacio de Loyola, de la Contrarreforma, el gran enemigo de la Reforma, líder de la Contrarreforma, que fue Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas, de la Compañía de Jesús. Pero bueno, es una lucha por quién tiene el alma de la gente, quién tiene el sentir, los protestantes, Lutero, Zwinglio, Calvino, o los católicos, el papa a la cabeza. El problema es que los papas cometen exceso tras exceso. León X, y todos sus sucesores, Medici, de la riqueza, el poder, las mujeres, hubo papas nefastos. Pero bueno, después del Renacimiento ya hay una nueva forma de entender el papado. Y a través de los años, el papado al final está centralizando el poder de la Iglesia Católica y ha habido grandes saltos, pero me da esta sensación de que Inocencio III fue el que dio la mayor cantidad de saltos a la Iglesia. ¿Hubo algún otro papa en este periodo y hasta la actualidad que haya generado algún cambio, igual no igual de radical, pero que haya llevado a la Iglesia a una siguiente etapa, que tú recuerdes así, que digas, este papa pudo haber sido característico o importante para... Te decía Martín V, porque es el papa de la conciliación. Claro. Después del gran cisma, después de que estuvieron presos en Aviñón, él dice, señores, hagamos las paces, vamos a hacer las cosas bien. Claro. Y cuando hay 3 papas, se logra conciliar, queda uno solo. Él regresa a la Iglesia que estaba hecha a pedazos, él la regresa a su estado original, vamos a decirlo así. Yo creo que Martín V es un gran papa también que hay que tener en cuenta. Luego, en el siglo XIX, hay papas también muy notables. Por ejemplo, el Papa Pío VII es el papa de Napoleón. Napoleón lo llama para que lo corone y el papa va a coronarlo a París. Pero cuando el papa lo va a coronar, dice Napoleón,
¿y usted por qué me va a coronar? El emperador soy yo, el poder viene de mí, no de usted. Le quita la corona y él se corona, yo me corono emperador. El pobre papa se queda como testigo de honor. Vamos, el cuadro es muy simpático, el que pintó Luis David, que se puede ver en el Louvre, donde está Napoleón coronándose, bueno, coronando a Josefina después, y el papa así como en un tono de, pues yo aquí vine de invitado. Claro. Y es un papa bastante trágico. Después de Pío VII, bueno, no inmediatamente después, viene otro papa, que es el papa que más ha durado en el cargo, 31 años, Pío IX. Pío IX es otro gran papa, es una figura fundacional, creo que no para bien. Creo que si este papa hubiera gobernado 100 años antes habría sido muy atractivo. Ya. Pero le tocó una época terrible, una época de revolución, de nacionalismo, de democracia. Este papa, Pío IX, en 1857 se entera que los mexicanos tienen una nueva constitución, la de 1857, que impulsó Comonfort. Y dice el Papa, o sea, hay libertad de religión, hay libertad de pensamiento, hay libertad democrática, ustedes van a elegir a sus líderes. Señores, esto es escandaloso, dice el Papa Pío IX. Yo les mando decir a los mexicanos que aquel mexicano que vote o apoye esta Constitución será condenado al infierno. Es excomulgado para empezar, fuera de la comunidad. El presidente de México es Comonfort, Ignacio Comonfort, y empieza a temblar. Dice, prefiero perder la presidencia a perder mi alma. ¿Y sabes qué hace Comonfort? Renuncia. O sea, para que veas el poder del Papa. El poder no mandó un solo soldado para que el presidente de México, Ignacio Comonfort, renunciara. Solo dijo, ¿tú apoyas esto, hijo mío? Y al infierno. Y al infierno. Y Comonfort dice, no, al infierno Ahí yo sí no me voy. No, gracias. Y ser presidente me dura 4 años y la condenación eterna me dura eternamente. Claro. Entonces, fíjate el poder, y hablo del poder ya ejercido en México. Claro. Entonces, Pío IX es un papa muy desafortunado, va a perder los estados pontificios, es la época de la unificación italiana, de Cavour, de Garibaldi, de Mazzini, en que, bueno, ya hay un rey, ya hay un hombre que va a tomar decisiones, y él muere triste, amargado, pero hizo todo lo posible por recuperar esa iglesia, pero en el siglo XIX ya no era tan recuperable, la gente ya no creía. Claro. Y él sacó toda una serie, un silabarium, donde todas estas son herejías, el comunismo, el socialismo, el tal, una serie de... Y se prohíbe, quiso regresar a la época medieval. Pero bueno, no es lo mismo gobernar en 1200 como Inocencio III que gobernar ya casi en los umbrales de 1900, claro, como el Papa Pío IX. No, y tremendo hervidero de revoluciones y de cambios de pensamiento y de estructuras gubernamentales y demás, claro. Entonces, el siglo XIX, siento que a mí, por lo menos históricamente, ahora que me dijiste vamos a hablar de papas, empecé a revisar y me llamó la atención que ya no, o por lo menos salvo los que a mí me tocaron muy cercanos, ya no sentí que hubiera figuras tan determinantes, pero a lo mejor es mi falta de conocimiento. ¿Quiénes en el siglo XX dirías, estos papas? Ya cambia todo el siglo XX. Claro. Quien va a sustituir a Pío IX, y ya es el papa, el último del XIX y el primero del XX, es León XIII. Y León XIII va a estar muy abocado a los derechos sociales de la Iglesia Católica, a defender los derechos de los obreros, de los sindicatos, a oponerse al socialismo y al comunismo, pero también al capitalismo exacerbado. Es un papa muy humanitario. León XIII me encanta. A mí me parece un gran papa, porque ya le da a la Iglesia una doctrina social. Ya la Iglesia no es obedece o te condenas. No, a ver, pero si quieres ser católico, tienes que marcar, hay pautas. No cualquiera puede ser católico. Y ser católico implica cierto respeto a ciertas normas, más allá de la condenación. A mí León XIII me gusta mucho, es el primer papa del siglo XX. Después del siglo XX, por ejemplo, Pío XI a mí me parece valientísimo. Se enfrentó a Hitler y todo lo que está haciendo el nazismo es un desastre. Por supuesto que no le hicieron el menor caso. Luego viene Pío XII, y Pío XII no dice nada, deja que los nazis maten, violen, incendien, jamás va a protestar. Dicen que incluso hasta protegió a algunos nazis después de caído el régimen. Entonces, Pío XII a mí no me gusta nada. Eugenio Pacelli, el Papa Eugenio Pacelli. Pero bueno,
es un papa del siglo XX. Luego va a venir posteriormente Juan XXIII. Me encanta Juan XXIII. Es el primer papa que sale sonriendo por el Vaticano y es un gordito simpatiquísimo, Roncalli. Y bueno, y es un hombre que va a darle a la Iglesia una cercanía enorme con la gente. Y decía bromeando, siempre que tengo que tomar una decisión difícil, me pregunto qué habría hecho mi antecesor, se refiere a Pío XII. Yeah. ¿Qué habría hecho mi antecesor para hacer precisamente lo contrario? Siempre que tengo que tomar una decisión importante, decía Juan XXIII, pienso, ¿qué habría hecho mi antecesor, Pío XII, para hacer justo lo contrario? Fue un hombre, también publica una encíclica muy internacional, no solo a los católicos, a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Pacem in terris, paz en la tierra. Esta encíclica de Juan XXIII es una preciosidad de documento, porque es un documento que te hace sentir, si no católico, sí, yo soy parte de esta comunidad de personas que queremos cosas buenas para la humanidad. Claro. Cuando tú lees Pacem in terris, no tienes que ser católico, no tienes que ir a la iglesia, no tienes que darte golpes de pecho, pero dices, sí, tienes razón, o sea, es inobjetable. Claro. ¿De acuerdo? Contra el desarme, contra la hambruna, contra los abusos enormes de muchos poderes políticos y económicos. Juan XXIII, yo te diría que del siglo XX es mi papa favorito. ¿Y sabes quién le siguió muy de cerca la visión? El Papa Francisco. Él se abocó más a la ecología, a proteger la naturaleza desde todos, los lagos, los mares, los ríos. A mí me gusta mucho el Papa Francisco. Me parece fantástico. La iglesia del siglo XX y del siglo XXI tiene desafíos diferentes. Claro. Ahora veo al Papa León XIV, el actual, lo veo muy gris. No me molesta, pero está muy gris y le ha tocado lidiar con monstruos horrorosos por todos lados, por todas partes. El pobre Papa nada más de un lado y del otro. ¿Qué dice? ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo aportar? Yo creo que se lo pregunta todos los días. Claro. ¿Qué puedo aportar como Papa? ¿Qué puedo aportar como jefe de la Iglesia Católica? Porque además la administración le llegó ya muy complicada en una época donde, por supuesto, la fe ha reducido muchísimo su popularidad, aunque sigue siendo de las religiones más populares, pues ya no es para nada. Es la más amplia del mundo. La más amplia del mundo. Ya está enfrentando muchísimos retos de gente que deja de creer, gente que se sale de la iglesia y además en un entorno tan caótico como el que estamos viviendo. Y te voy a decir algo, ha habido papas que en su conservadurismo exacerbado, lejos de acercar la religión a la gente, la han alejado. Claro. Pienso, por ejemplo, yo sé que goza de muchas simpatías Juan Pablo II, contribuyó a la caída del comunismo, lo cual hay que aplaudirle, por supuesto, contribuyó a la caída del muro, hay que aplaudírselo. Pero en términos doctrinales, él estaba obsesionado no al aborto, no a la eutanasia, no a esto, no a aquello. Su jefe del dicasterio para la preservación de la fe era Ratzinger. Entonces emitió un montón de decisiones que a mí me parecen horrorosas. El Papa Juan Pablo II va a África y dice, señores, no usen condones, eso no le gusta a Jesús, eso no le gusta a Dios. La gente dice, oiga, yo no puedo pertenecer a una religión donde me están impidiendo gozar libremente la sexualidad. No, es que eso mandó Dios. Lo mandó Dios. ¿Cuándo? ¿Dónde lo manda Dios? Esas medidas y esas decisiones, lejos de acercar la religión católica a la gente, la separan. Los iban alejando. Y ahora, ¿cómo serán los papas del futuro? ¿Habrá un papa por inteligencia artificial? No lo sabemos. Pero se vienen retos interesantes para la iglesia y para los líderes papales del futuro, pienso yo. Interesantísimos. Pero todo, o sea, el papa tiene que entender que su poder, cuando le dicen a Stalin, hay que tener en cuenta al papa, Stalin dice, ¿para qué? ¿Cuántas divisiones tiene el papa? No, el papa no tiene divisiones, pero tiene un poder blando fundamental. El papa actual y los papas siguientes tienen que entender que su labor es ese poder blando para acercar a la gente, como lo entendió muy bien Juan XXIII. A mí me parece un genio. Como lo entendió muy bien el Papa Francisco. Un hombre amable, gentil, próximo, cercano. Hay una escena en que le dicen, oiga, pero ¿los gays se pueden casar o no? Díganos. Dice, ¿yo quién soy para decirlo?
Qué buena respuesta. Pues cásense. Oye, yo soy divorciado, me quiero volver a casar, ¿puedo? Yo los caso. ¿Por qué no? No, es que ya lo que Dios une no lo separa el hombre. Y si usted se casó con una mujer hace 50 años, no se puede divorciar y usted sigue casado con la misma mujer. Pues no, esas son normas viejas, ya no responden a los retos de la época moderna. Francisco lo entendió muy bien. Y él casó a varios que estaban divorciados. Y esto los conservadores lo vieron con horror. Pero el Papa tiene que enfrentarse al interior de la Iglesia a todos estos curas conservadores que siguen pensando como en la Edad Media. Claro. No es que los principios son eternos. No. Los principios tienen que irse flexibilizando de acuerdo con las épocas. Claro. Quizá haya principios eternos, por supuesto. La necesidad de convivir en armonía tú y yo y todos. Digamos que eso va más allá de las religiones, de las épocas. Ese es un principio básico. Pero si para eso tenemos que hacer ajustes en la doctrina, pues hagámoslas. El catecismo inicial de Ratzinger prohibía las fiestas de luz y sonido. ¿Qué joven de hoy va a decir yo no voy a la fiesta de luz y sonido? O se va a sentir culpable porque se lo prohíbe su religión. Exacto. Vamos, no va a pasar. Ese catecismo tiene que reformarse. Claro. O tuvo que reformarse. Entonces pensemos que los grandes líderes del futuro de la Iglesia tendrán que adaptarse a los cambios, manteniendo esto que es absolutamente importante, que es el bien común y el bienestar de los demás. Se nos fue volando el tiempo. Como siempre, puedo quedarme platicando contigo y escuchándote por horas, pero una vez más se acabó el tiempo, mi estimado Gerardo Lavieja. Gusto, encantado de estar contigo y con los Kibernautas. Y a ustedes, ya saben, síganos, denle campanita, denle hype, denle lo que tengan que hacer para que sigamos apareciendo en su feed, se sigan informando con nosotros sobre liderazgo desde muchos ángulos. Esto fue Mira quién manda. Hay que vernos.